vamos a quizás a pasar otro orden de preguntas, profesora. Usted tuvo muchos roles en su gestión en la facultad y en la escuela. Fue directora de la escuela, fue docente, tuvo otros cargos. ¿Cuál de todos ellos disfrutó más o le dio más satisfacción? Bueno, yo creo que de lo que he dicho, casi que pudiera, yo creo que uno fue el de directora porque permitió hacer los cambios que queríamos Claro, hacer. claro. Fíjate que estando como directora, el decano una vez me pidió la renuncia. Y yo le dije, no, señor decano, no puedo defraudar a los estudiantes y a los profesores de computación. ¿Puede nombrar a cuál era ese decano? Hay un gran amigo mío, pero pues sí, porque era que yo le generaba, pobrecito, yo lo entiendo, yo le generaba demasiados problemas. Pero ahí vamos, ahí fuimos, ahí llegamos. Bueno, ese es uno. Después, en el proceso de conformación de los centros de investigación, del centro ICI, también fue excelente. Incluso fíjate que al final el proyecto el último proyecto sí que metí grande, fue el de crear aplicaciones que pudieran ser utilizadas por personas sin conocimientos en computación para mejorar, por ejemplo, el gobierno electrónico o mejorar los sistemas de comunicación pues con él. Y eso se probó, porque yo estuve en Infocentro, que fue una experiencia gratificante, y todos esos sistemas pudimos ver cómo en los barrios, en el interior, donde uno menos imaginaba, de repente levantaban su portal mostrando la zona, lo bonito, lo hermoso, su gastronomía, fue realmente muy, y hacían periódicos. Eso a mí me pareció increíble. Este, digamos, un proyecto muy interesante, muy interesante. De tu pregunta ahorita me dijiste, en esta sí me quedé en blanco. Sí, no, creo que la respondió muy bien, profesora. Muchas gracias acerca de cuáles esos diferentes roles, cuál le había gustado más y ah, es muy También, obvio que la como directora fue muy influyente. estudiante afuera, también es una experiencia muy importante. Que Oh, incluso, nos gustaría que nos contara un poco de eso, si pudiera estudiar en el exterior, ¿qué nos puede contar de sus vivencias durante ese tiempo? yo creo que fue el único caso que lo hizo en forma parcial, todo, y es como debe hacerse, irse, llevarse su familia y pasar 5 años allá y regresar con el título. Pero yo iba cada año 6 meses a Francia y 6 meses aquí, en parte porque el convenio me lo permitía, porque además yo no iba con becas, sino era pagada por el gobierno francés, y eso me permitía que los hijos míos, tengo 2 hijos, Alfredo y Chelina, pudieran terminar pues su bachillerato y su carrera aquí, y bueno, iban en las vacaciones allá. A Francia fui sin conocer francés, sin pedir ir, sino que un profesor dentro del convenio vio lo que estaba haciendo y les dijo a la profesora que quería que yo fuera a terminar eso como un doctorado allá, y que cuando yo dije que no hablo francés, me dijo, eso no importa, porque además, como va un grupo, cualquiera sirve de traductor de lo que está en francés. Y así llegué yo a Francia. Él lo que me pidió fue el currículum completo. Y a los 3 meses me estaban mandando el pasaje para que fuera a Francia. Completamente inesperado. Al otro que le dije era, no, mis hijos, entonces me dice, pero puede estar allá y estar aquí. Bueno, eso sí puede ser, le dije. Pero en verdad cuando se fue yo no sabía que 3 meses después iba a estar en Francia. Oh, wow. ¿Y cómo fue ese choque cultural cuando llegó a Francia? Las costumbres, etcétera. Bueno, Hubo de eso. en París nadie se fastidia. Y en el laboratorio donde estaba era muy grato todo porque en verdad había una muy buena relación con ellos.
y se trabajaba bastante bien. Y se acostumbró a algo cuando volvió a Venezuela. Hubo como quizás un proceso de reaprendizaje o algo, alguna costumbre que perdió que le comenzó a chocar o... En realidad no me daba tiempo, es decir, porque yo cuando ya tenía que aprovechar los 6 meses. No es que iba y como muchas personas que van a hacer posgrado, como es normal en cualquier estudiante de posgrado, tiene sus días que hace otras cosas, y eso tenía que aprovechar los 6 meses. Y al llegar me dejaban tal cantidad de tareas y de cosas por resolver que tenía que aprovechar los 6 meses aquí y resolver. Y bueno, tenía los 2 hijos míos que eran excelentes administradores de la casa y llegaba y lo encontraba todo muy bonito. Profesora, y en términos digamos, de hábitos de trabajo, de formas de trabajo, ¿hubo algún tipo no sé, de influencia de usted hacia, de las costumbres de usted de Venezuela, llevándolas hacia Francia o hacia París o viceversa, trayendo costumbres de allá para la facultad? Bueno, y estoy hablando no de costumbres culturales, sino más bien de cómo trabajar, ¿no? sí, bueno, ahí uno aprende, porque en esa época no estaba todavía internet, había nada más mosaico, no sé si llegaron a oír hablar de mosaico. Y todo era pues, uno ahí se adaptaba y trabaja. Y lo que sí es que sé que fue un convenio que nos benefició mucho a nosotros, porque de ese convenio salieron pues muchas cosas, pudieron ir otros también, y estaba también el de paralelismo que lo dirigía Marta Rocón y Rina, que son dos personas que se la pueden entrevistar, sobre todo sí, son las dos, más o menos en cada centro uno puede ubicar las dos más personas que no, digamos que tienen mayores responsabilidades, pues. En este caso era Francis, Nancy, Rina, y fíjense que estoy nombrando pura mujer, oigan, y Rina ya en inteligencia artificial hay de María Esmeralda, en sistema de información. Al principio hubo, pero después estaba Eva y Tina en computación gráfica, Omaira, Radamés, en cuáles otros centros me quedan por allí. Tengo por aquí unos nombres, pero bueno, en cálculo, por supuesto. Ahí sí está Víctor Ceballos, Hilda, Brígida, Raidam. Después teníamos en lo que era arquitectura, redes, que eso cambiaba de nombre cada ratico, a Villapol. Y fíjense eso, me acordé ahorita que un profesor francés decía que él llegó realmente se fue asombrado porque la directora de escuela era mujer, la jefa de departamento de la escuela era mujer, Amelia, la jefa de los centros de investigación eran mujeres. Entonces dice, eso no pasaría jamás en Francia. Estábamos avanzados entonces para la época, ¿no? Cuando yo llego y le pregunto a una de las personas, digamos, más connotadas allí, le cuento eso, me dice, mira, yo te puedo decir una cosa, yo soy la número 1 en este laboratorio, pero eso me costó trabajar más que 4 de los mejores investigadores juntos. O sea que realmente ellos, la visión que se llevaron de Venezuela y el papel de la mujer, era incluso como ya demasiado, porque eso no hacía en todas partes, pero a nivel de la escuela de computación, eso hay que destacarlo, porque eso en verdad es sumamente importante, que el papel de la mujer ha sido tremendo. Y te digo, en la escuela, una vez que sobre todo cambió el ambiente, ahí había personas que llegaban temprano y se iban en la noche. Y no te nombré 2 centros, que tengo ahora que nombrarlos, porque los nombré varios, porque ahí sí no había casi mujeres, al menos dirigiendo.
que era el de IOMA, de Investigación de Operaciones, donde está Pastoriza, Eliezer Correa, Alejandro Crema, y antes de que llegara Villapol, el de Arquitectura. Esta era básicamente todo aquel grupo que ya nombramos de Hinojosa, de Carrasco, Terminal. Eran realmente un grupo de hombres solos. No te nombré tampoco el de enseñanza asistida por computador, que después se llamó de otra forma, con Jesús Zambrano y Johnny Sepúlveda. La cantidad de grupos que se armaron fue enorme. Hablando del profesor Johnny Sepúlveda, nos preguntamos si tiene alguna anécdota que nos pueda contar acerca de su libro Tipos de datos y estructura de datos. Yo creo que no hay nadie en la escuela que se haya podido graduar sin haber pasado por este libro. No, mire, nosotros no teníamos ni idea del éxito que iba a ser este libro. Después se volvió a sacar, se sacaba todos los años. Y entonces yo siempre, ya va que hubo un momento que dijimos, no lo vamos a sacar más, porque lo vamos a modificar. Wow. Creamos también, a través de una tesis, el libro electrónico. Ese creo que no lo tienen ustedes. Y no sé si ya con el cambio de la tecnología corre en alguna máquina. Pero eso fue excelente. Porque eso era como tener el profesor aquí, porque el libro se basó en poner al profesor a explicar con todo lo que iba haciendo en la pizarra. Sí. No solamente eso, pero también el lenguaje. Era uno de los pocos recursos que estaban en español. Es parte del éxito, que no, todo era en inglés y después pensamos en sacar otro, pero con tanto trabajo era muy difícil. Pero habría sido bien. Un libro. Buenísimo. Qué buena esa historia, profesora, de verdad que sí. Yo estoy aquí, bueno, disfrutando muchísimo de todas esas anécdotas. Me gustó mucho el énfasis que hizo en el papel de liderazgo que tuvieron muchas mujeres en la escuela. Eso, de hecho, pudiera hacerse un estudio solamente de ese tópico. Yo me imagino que debe haber allí tela que cortar, porque de verdad que sí, no es fortuito, y me imagino que las contribuciones fueron inmensas, y por lo que comentó el profesor que vino de París, estábamos, como quien dice, adelantados con respecto al resto de la gente, ¿no? Sí. Increíble. Ahorita me hizo recordar de Arao, de los primeros que vinieron, que él dice que cuando ellos llegaron al país teníamos un adelanto de como de 15 años con relación a Argentina. Y ellos en el primer pensum, era el pensum que iban a aprobar allá y que lo aprobaron aquí. Pero que si lo ven en el libro, eso era un área específica. Fíjese. Bueno, un poquito ya para el último segmento, nos gustaría de repente preguntarle su perspectiva, sus impresiones de cómo ha visto la escuela evolucionar desde su época de estudiante hasta ahora. Y obviamente es una pregunta muy abierta, pero ¿qué se le viene a la mente con respecto a eso? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo compara la escuela de...? Eso es como que te diga que me cuente cómo ha evolucionado desde que empezaste a caminar hasta ahorita. Sí, yo sé. Bueno, quizás pudiéramos hacer la pregunta un poquito más concreta, ¿no? En cuanto a cambios, no físicos, obviamente la escuela ha cambiado físicamente, y en cuanto al pensum también ha cambiado, pero creo que hemos hablado de eso extensamente. Con respecto digamos, a la cultura de la escuela, ¿no? Desde que como comenzó hasta ahorita. Por ejemplo, algo que le voy a contar es, por ejemplo, antiguamente Fermín y yo hicimos muchísima vida universitaria en el campus. Nos pasábamos todo el día, digamos, en la escuela, desde temprano hasta la noche, y estudiábamos en ciertos tipos y tal. El hijo mío también. Sí, eso parece que últimamente no está siendo tanto el caso. A la gente como que es más puntual. La gente va a clase y termina su cuestión y se va. Quizás en parte por el hecho de que nosotros en la época no teníamos
computadoras en la casa, entonces nos teníamos que quedar en la facultad haciendo nuestros estudios dentro del centro de computación o usando los libros de la biblioteca. Quizás hoy en día con el internet la gente dice, bueno, yo puedo estar en la casa con mi laptop y puedo acceder a esos recursos y no necesariamente tengo que estar en la escuela. Eso es un ejemplo. No sé qué otras perspectivas tiene usted al respecto. Digamos que hablé bastante del pasado. Ajá. Y yo dije, bueno, el último pensum fue el 2005. Ya debería haberse hecho otro cambio. ¿Qué ha pasado? Hay cosas buenas. Bueno, el problema es que del 2005 llegamos al 2000, que yo lo pongo como más o menos esa época 2013, que continuó, digamos, la dinámica que se traía. Pero a partir del 2013 comienza lo que es la crisis económica, que es coronado por la pandemia de hace 2 años, un año, no sé. Y esto de las políticas mismas de gobierno con las universidades, pero también de las políticas rectorales con la universidad, no se ocuparon de la universidad, lo que podían haberse ocupado también. Y entonces el resultado no es bueno. Pero, sin embargo, a nivel humano, yo voy siempre por la escuela, hablo con la gente, siento que hay una madurez y una disposición que siempre los trato de animar contándoles que nosotros empezamos de cero, ¿no? Y que ellos tienen ya formación, experiencia, ganas también de trabajar. Son pocos que se han ido mucho, tanto a nivel, digamos, de profesores que les tocó la jubilación, pero si tú tienes una situación distinta, pues esos profesores que se jubilan se quedan. Algunos se quedaron, pero muy pocos. Y quizás el problema más grave es de los jóvenes, porque un joven ahorita, pensar en los últimos 5 años, entrar a la universidad, tiene que ser una vocación muy grande, porque nada más pensar en resolver las cuestiones mínimas de si se casa, tiene hijos, el apartamento. Realmente, si no tienes ayuda familiar, no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Antes, lo que tú dices era desde una variable que uno realmente veía que siempre crecía de los estudiantes que hacían vida en la universidad. Yo diría que todo comenzó cuando le dieron la Escuela Técnica Industrial a la facultad, porque eso creó un ambiente, además, mucho aire, no son esos edificios cerrados, con muchas plazas, que no se tenía antes, que éramos como una especie de nómadas, de galpón en galpón, para dar clases. Entonces, esta mudanza fue una de las cosas buenísimas y que yo creo que uno tiene que darse cuenta que el ambiente juega mucho en la productividad y en los logros. Eso fue en el 73, digamos que ya en el 80 estaba más establecido. ¿Ustedes estudiaron en qué época? ¿De qué época a qué época? Más o menos. Yo me gradué en el 98. ¿Tú? 99 yo. O sea que en los 90. 90. Bueno, esta época fue la gran época porque ya estaban establecidos, ya las condiciones permitían pues eso que ustedes dieron, pero a nivel interno de la escuela, investigación, tenía sus máquinas, tenía, dígame en la época de esa época cuando ponen la fecha para entregar la tesis,
Eso se quedaban allá a dormir y todo. ¿Qué pasa después? Después viene el problema económico, entre los cuales está el salario, que llegó un momento que era nada. Está también que ya todo el mundo tiene un computador, efectivamente. Está también el problema, voy a apartar la pandemia porque esa fue la que, bueno, puso el broche de oro, pero están los problemas, digamos, de la misma universidad, saliéndome de ciencia, porque ciencia era un ejemplo en eso, en que la gente se quedaba, en que el profesor venía y dar las clases era parte de toda una cantidad de actividades que tenía. En cambio, en otras facultades sí se veía que el profesor llegaba, daba su clase y se iba, ¿no? Porque además eran unas moles de edificio con todo y la belleza de su cuestión arquitectónica. Pero en este momento yo creo que se están, ya sobre todo después que comienza como a regularizarse, por no hablar de la palabra de normalizar, digamos, las actividades, comienza como de nuevo a crearse, digamos, ese sentimiento de tenemos que hacer algo, tenemos que levantar algo, tenemos que, y ahí, bueno, uno siente que uno de repente puede ayudar. Entonces, ¿qué hacer? El qué hacer tiene que ver con ponerse a investigar mucho hacia dónde va también la computación. Entender que siguen siendo, hay cosas que son como valores por encima de todo y que se mantienen. El enseñar a aprender es básico, porque la mayoría de las cosas en que trabajan mucho los estudiantes lo aprendieron después que salieron, tenían su base, muchas cosas. Lo otro tiene que ver también con el estar como al día en la investigación, entender que siempre se está aprendiendo, que no es que se ganó un diploma y es un proceso que yo les digo, si ustedes son 10 con 10 pueden arrancar, porque están en mejores situación que los 10 que hace tantos años tuvimos que hacer todo eso después. Bueno, ahí está el secreto de conseguir eso. Y yo creo que sí, va a resurgir. Ahorita vienen elecciones universitarias, no puede ser que, digamos, tengamos, por ejemplo, en la facultad no lo nota, que esa persona más ya están cansadas, tiene que hacerse nuevos bríos, nuevas cosas, y después salir pues de esa crisis política tan horrible que estuvimos viviendo, donde generó cuestiones de confrontación. Mira, yo estuve 15 años en la escuela compartiendo mi cubículo, perdón, con personas que teníamos pensamientos políticos diferentísimos y nos llevamos siempre bien y nos respetamos toda la vida y la gente trataba de como meter castillo y nunca se pudieron hacer nada. Por suerte, lo que yo he sentido es que por lo menos hay sitios muy difíciles porque se generaron odio. En la escuela no, eso ya es bastante. Eso es muy importante. Eso se logró. A mí me pareció bueno, porque es que vivimos un periodo muy duro en estos años. Muy duro, muy triste. Entonces, bueno, ahí vamos. Y muchísimas gracias, profesora, por toda la perspectiva. Sí. Bueno. Y típicamente cerramos la entrevista con consejos que de repente le quisiera dar a las generaciones, digamos, que vienen de computistas. Bueno, uno tiene que aprender también de ellos, ¿ah? Correcto. Pero fíjate, ya lo he tocado, es un poco decirle, acumulen fuerza y con eso hagan planes realistas que se puedan llevar adelante. Ya tienen toda una experiencia atrás de la cual se pueden nutrir para buscar, digamos, posicionarse. Ahorita, por ejemplo, y eso es a nivel latinoamericano.
quizás menos críticas, pero a nivel latinoamericano hubo una época en que aquí había, se mantiene el CLEI, que es una conferencia latinoamericana que se hace y recoge lo mejor que se produzca, digamos, de los países latinoamericanos. Ese es muy importante. Bueno, que hay cosas que se han mantenido y lo que hay es que inyectarle fuerza y ánimo. Y como alguien dice, pasión, porque con pasión, sin pasión no se hace las cosas grandes. Y lo que viene por hacer es grande. Pero yo sí tengo confianza, se lo he manifestado. Noto, digamos, que hay interés y que va a salir algo. Va a salir algo y que tienen, digamos, referentes de aprendizaje. Así que esperemos todo que sea. Gracias, profesora. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Muy buenos consejos. Ya para cerrar, quisiéramos agradecerle de nuevo su tiempo y su disponibilidad. Y, digamos, esto fue para mí un buffet de anécdotas de la escuela y de súper interesante alrededor de todo lo que hemos hablado hoy. Quiero darle, felicitarla porque realmente ha tenido una carrera increíble dentro de la escuela y esta entrevista dejó eso en evidencia. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Muchas gracias también, Fermín, por ser coanfitrión hoy. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Y bueno, profesora, si quiere decir algunas palabras de despedida. Bueno, sí, gracias a ustedes. Y ahorita yo decía, hay tantas personas que podía haber nombrado y no nombré, pero es una conversación que, bueno, imagínense, son cuántos desde yo entré en el 75 como estudiante. No, entré en el 71 como estudiante. Wow. Sí. Son bastantes años. Sí, profesor, ha sido una piedra angular para la escuela. Y bueno, me parece muy bueno que sigan en esto. Le voy a mandar por ahí un mensaje o un correo con lo que le he ofrecido, que he estado pendiente. Y bueno, que sigan en esto y ver qué se hace pues con esto, porque esto no es hacerlo para guardar. Esto, al final, ustedes pensarán. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, entonces, bueno, con esto nos despedimos, que dar las gracias a todas aquellas personas que nos están viendo. Por favor, manténganse en sintonía, que seguiremos llevando nuevas entrevistas. Y bueno, que pasen buen resto del día y hasta luego.